¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tribuna por Paraguay TV HD. Puedes acompañarnos a través de nuestras redes sociales, enviando tus preguntas, comentarios, quejas. Y hoy, ¿qué podíamos esperar? Estamos en miércoles para los católicos, para los cristianos. Bueno, para los católicos es miércoles santo. Algunos ya se están preparando para el ayuno porque la chipa ya está guardadito para que se pueda degustar estos días. Vamos a hablar sobre religiosidad versus la no religiosidad. El tema, un tema interesante para el debate, para el análisis y bueno, vamos a ver cómo nos acompañas en esta edición. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Buenas noches también a toda la audiencia. Y estamos en un país eminentemente católico en el cual se prevalece y sobre todo el tema de las creencias. Tenemos nuestra Virgen de cada cupé que atrae y este tipo de acontecimientos. Y en otro momento, digamos, era mucho más fuerte. ¿Te acordás que era un Viernes Santo, el chico no podía estar saltando? O sea, había tradiciones como... ¿A vos te tocó? A mí me tocó. Bueno, ahora ya no, digamos, con eso, con esa tradición, pero sigue, por ejemplo, que a mí me sorprende los domingos del Ramos, la cantidad de gente que hay en las parroquias, que inclusive los sacerdotes te dicen que son de mayor aglomeración de personas que van y que acuden. Supongo que en el transcurrir vamos a estar hablando sobre esto y hace 4000 años se está discutiendo, o sea que nada nuevo, pero que finalmente hay que seguir hablando y sobre todo yo creo que estamos en un momento de mucha tolerancia religiosa. Justamente, tolerancia religiosa, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña Eduardo Quintana. Eduardo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Eduardo es filósofo, es periodista del diario ABC Color y es el presidente de la Asociación Paraguaya de Racionalistas. Esto quiere decir los ateos. Sí, ateos y agnósticos del Paraguay. Bueno, sí, porque hay una diferencia. Después vamos a hablar entre los ateos y agnósticos. Y después nos va a explicar por qué este pensamiento, que los lleva a este pensamiento. Y por el otro lado, cuando anunciábamos la presencia de Eduardo a través de las redes sociales, me decían algunos periodistas justamente, ojalá lleven a alguien católico pro, me decían, ¿verdad? Alguien que tenga un pensamiento moderno y no lleven a los dinosaurios de siempre, porque también de eso vamos a hablar y por eso decidimos, y gracias Mariano Mercado por acompañarnos hoy. Mariano es de la Pastoral de la Comunicación. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para todos, para Eduardo también. Y es una gran alegría estar aquí, poder hablar de la fe del cristianismo, que más que una imposición es una invitación para llevar una vida de perdón, de misericordia, y más aún recordar en estos días lo que Jesús hizo por cada uno de los que creemos en Él. Y Gloria decía que en los días de Semana Santa hay como mayor aglomeración de personas en los templos. Y mi gran pregunta como autocrítico que soy es, ¿qué pasa de esos católicos durante el resto del año? ¿Solamente se acuerdan de que son cristianos o católicos en los días santos? Oye, ¿verdad? Hay algunos cristianos de Semana Santa antes de ir, ¿verdad? Y hay otro error, ¿verdad? De que creemos que nuestra fe se vive solamente dentro del templo. Después salimos ahí afuera y vemos tanta pobreza, tanta miseria, tantas personas necesitadas y no movemos un dedo. El cristianismo nos debe mover a eso, a la solidaridad con las personas, porque eso hizo Jesús. Jesús encontró a un ciego y le preguntó, ¿qué querés? Y quiero ver. Y Jesús le sanó. Entonces yo creo que ese tipo de actitudes es la que se espera de un cristiano hoy y siempre. ¿Y por qué se da esto, Eduardo? O sea, ¿cómo empieza este tema del cristianismo? ¿Cómo ve un racionalista estos días santos? Bueno, vemos desde el punto de vista cultural y sociológico como algo normal dentro de nuestras sociedades latinoamericanas, influidas obviamente por el cristianismo de la Edad Media todavía, especialmente de España y de Portugal, en un ambiente también con mucho sincretismo. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente se vive el catolicismo en Paraguay. Yo siempre suelo hacer un chiste diciendo que la primera religión en Paraguay no es el catolicismo, es el marianismo. Hay mucha gente que sigue más a la Virgen María, a la Virgen de Cacupé, que al propio Jesús o al propio Dios. Y eso, bueno, es un poco, o demuestra, mejor dicho, la ignorancia que tienen muchos católicos en este país que adoran imágenes, no es que la veneran, como dice oficialmente la Iglesia. Y lo vemos de un punto de vista crítico porque para los ateos, especialmente en mi caso, que no creemos que exista
ningún tipo de deidad, ni en el origen, ni en el fin del universo, vemos como algo que hay que respetar desde todo punto de vista, la libertad individual por sobre todas las cosas, pero también hay que hacer una crítica real a que la religión por mucho tiempo ha causado grandes estragos a la humanidad, especialmente el cristianismo y hoy en día el Islam. ¿Por qué digo el cristianismo? Porque tenemos la historia sangrienta desde los orígenes. Es cierto, ellos fueron muy perseguidos en sus inicios por el Imperio Romano, pero después se toman con el poder y a partir de ahí empieza una expansión a nivel mundial, la Iglesia Universal de Jesús, ¿no? Entonces, vemos que en esa expansión también se cometieron grandes crímenes, como las cruzadas que mataron a millones de personas en nombre de la fe. Tenemos a la Santa Inquisición que se impuso en Europa y también por un breve periodo en América Latina, cuando éramos colonias europeas. Y el índice de libros prohibidos que hasta el día de hoy existe ya con otro ropaje. Es cierto que la Iglesia a medida del tiempo ha evolucionado, ha marcado grandes periodos dentro de la historia de la humanidad, no solamente a nivel negativo sino positivo, con la creación de las universidades en el siglo XIII. Es decir, hay como una serie de contradicciones dentro de la propia Iglesia Católica, pero que hay que reconocer sus fallas y también sus aciertos. Eso también tiene, digamos, una discusión con un médico que alguna vez hablamos con respecto a las guerras y con respecto a las pestes. Y me decía, Gloria, se necesitan, o sea, médicamente hablando, ¿no? Y sobre todo a nivel de población, se necesitan las pestes porque si no la población va a ir creciendo y la tierra tampoco puede absorber todo. Inclusive me dijo, parece medio muy mal gusto decir hasta las guerras. ¿Por qué? Porque hace de que se restrinja un poquitito. Y es cierto, porque uno ve cuando una población va creciendo más, después los recursos son cada vez más limitados. Digamos, no estoy justificando con eso ninguna guerra, pero a veces digo, la naturaleza que va mucho más allá de lo que nosotros podamos comprender, hace también su propio sedazo de ir eliminando seres humanos. ¿Por qué? Porque tiene que ir sobreviviendo como tierra, ¿no? Sí, totalmente. Pero está el factor no natural o artificial, que es justamente la acción del hombre. Y en este caso, las religiones se convirtieron como gran patrón a nivel mundial para cercenar libertades individuales y también exterminar a las poblaciones. Yo hace rato hablaba con Mariano que hoy también los cristianos son muy perseguidos alrededor del mundo. En esta semana nada más, César, estábamos viviendo un periodo negro en plena Semana Santa en Nigeria. El domingo hubo masacres en varios pueblos nigerianos en el norte y ayer nada más se cometieron 2 atentados cerca de la capital de Nigeria, muertos, ¿no? De musulmanes contra cristianos. Estamos hablando de un grupo terrorista musulmán que quiere imponer la Sharia, que es la ley musulmana más estricta, y bueno, quieren islamizar esta región del mundo y también expandir su religión, y eso es muy peligroso para eso no puede ser, no hay un punto en el cual, o sea, no sé, se puede hacer una diferencia, hasta qué punto es religión, hasta qué punto es política, cuando ya hay también cierto fanatismo, si la fe se puede confundir más que religión, con... es un fanatismo. Claro, porque la dañino, religión no pasa